Mariano Cholaquian, inaugurando este ciclo de entrevistas que se llama Gente que no sabe nada, porque es básicamente gente del medio hablando del medio, pero desde el periodismo, desde el periodismo especializado. Así que, bueno, primero, ante todo, muchas gracias, Mariano, por venir, aceptar ser el primero, hacerse Gracias por cargo. la invitación. Bastante común es mi rol de ser el cara dura que va delante de todos. Por algo desde chiquito me decían, vos vas a ser abogado. Así que cumplí el Es, mandato y el la, destino. la pregunta es exactamente, en la vida real, ¿qué haces? En la vida real me dedico a la abogacía, ejercida de manera independiente, todos los rubros, puedes llamar al Perfecto. Juicios de laborales, desempleo, derechos de laborales. autor, hago, Bien, conozco, así bien. que también podría laburar con algunas cosas que tengan que ver con el medio, ¿no? Ok, ok. Bueno, pero hablemos de historietas, que es lo importante. Más divertido. Em, bueno, la historia de cómo uno arranca es siempre lo mismo. Hay un padre, un familiar, un amigo que te pone historieta en la mano y vos empezás a leer y ya está, ahí arranca el camino. Pero la pregunta que a mí más me interesa es cómo es el pasaje, ¿viste? Entonces, ¿en qué momento pasaste de leer historietas a fanático coleccionista? Y después de cómo pasaste de ese coleccionismo fanático a no cubrir toda la necesidad y tener que hacer más y pasar a hacer periodismo de historietas y hablar de historietas todo el día en público y poner la cara, ¿no? Con la historieta me parece que el fanático aparece rápidamente. Es muy difícil encontrar un tibio en el gusto, ¿no? Como que Claro. no hay nadie que entre, lea tan casualmente. El lector casual es medio una excepción, me da la sensación, ¿no? Hay como mucha intensidad en el Ujú. lector de historietas, por lo menos en la época que a mí me tocó vivir, porque dicen que en otra época era muchísimo más popular el consumo y ahí sí me imagino que el fanático no tenía tanta presencia, pero hoy por hoy una cosa ya viene de la mano de la otra. La palabra coleccionista no me cabe para nada, o sea, Ok. no, ¿No te yo consideras un coleccionista de historietas? no colecciono, no me Ok, interesa la colección, para nada, a mí me interesa leer. La conservación de libros es algo que no hago. Por más que mi ok. esposa crea lo contrario, cuando ve lo que es coleccionar, entiende que no, que yo realmente no colecciono. ¿Y cómo es entonces cómo es el flujo de historietas en tu caso? O sea, ¿comprás, lees y revendés o regalás? O... Cuando era chico, me servía para hacer un recambio. Cuando tenía Ok, menos posibilidades económicas que hoy, sí. Por supuesto, he cambiado colecciones enteras de una cosa por otra, cosas así. Y eso me servía como para estar mucho más tiempo en el tema de seguir leyendo mucho, esa voracidad, ese fanatismo que surge, lo podía cubrir de esa forma, no acumulando, sino diciendo, bueno, ahora lo que ya leí, lo cambio por otra cosa, lo vendo, obviamente mal vendido siempre y comprando caro lo que se adquiría, pero bueno, era igual, sumaba, como cualquier y, usado. y digamos, ¿y qué, cuándo empezaste como a ese tránsito así? ¿Y qué recordás como puntos álgidos de haber comprado algo súper caro o haber vendido algo súper barato? Viste que siempre hay uno que dice, acá. Haber comprado algo súper Sí, caro, por sí, me ejemplo, acuerdo de yo. haber vendido todo lo que tenía por como 25, 30 Asterix. 25 lo que había en esa época, 20, sí, 25 debía haber. Ok. Todo lo que tenías, toda tu colección. Todo lo que tenía, sí, no alcanzaba para mucho, imagínate. Entre Perfil, 5, Forum, esa porquería por álbumes de Asterix, tuve que juntar bastante. ¿Y después Eh, esos álbumes los tenés o también se fueron eventualmente? ¿También se fueron? No, no, se fue todo. Ok, Yo todo lo que tengo es impresionante. nuevo. Tengo muy Ok. pocas cosas viejas. Y en el último tiempo sí me incliné un poquito más a regalar y no tanto a Ujú. revender. Si bien he revendido mucho hace un par de años, diría que no vendo. Ok. Sí, dos. Literalmente 2 años que no debo estar No, vendiendo a mí, mucho. a mí como coleccionista me ha pasado de
comprar los libros, por ahí venderlos y volverlos a comprar. Y decir, bueno, ahora no me desprendo nunca más de esto, ¿viste? Porque ese es uno, yo tengo repetidos, tengo como repetidos, es Ujú. medio, es mi cosa, pero bueno, hay cosas repetidas acá. Che, ¿cuál fue el momento en el cual, digamos, bueno, de lector y lector voraz pasaste digamos, a hacer algo más con eso? ¿Hubo algún momento en que la voracidad lectora la bajé cuando fue la época universitaria, Ujú. que uno no puede estar tan enganchado y tan conectado con el pelotudeo, básicamente? Y sí, bajé muchísimo y después, ya de recibido y un poquito instalado profesionalmente, sí que volví a leer mucho, pero eso vino con la era digital, entonces la posibilidad de tener una tablet y un acceso cuasi ilimitado a material, ahí sí despertó el Kraken totalmente, porque no tenés ningún tipo de frontera con eso. O sea que sos de Y leer digital, mucho digital. hoy por hoy prefiero leer digital, compro prácticamente todo lo que sale nacional, pero si pudiera leerlo en digital, lo compraría y lo leería. Lo compraría en físico como para apoyar la industria y lo leería en Ujú. digital. Sí, Bien, así que sí, si las editoriales me quieren mandar en digital, siempre voy a estar más gustoso de leerlo en ese formato que hoy por hoy me resulta mucho más cómodo, ya me acostumbré, ya me ok. acostumbré. Si bien sí, me gusta el formato o PDF o CBR. Muchos de los lectores web no me entusiasman. Después por ahí Ujú. eso lo podemos tratar un poquito más adelante, pero la realidad es que la posibilidad de leer en digital, y obviamente mucho pirateado, pero otras cosas no, también lo hace más accesible económicamente, porque al no tener que abonar la materialidad de la cosa, Claro, realmente el precio de un ejemplar digital es mucho más barato. O sea, hubo una época de dólar más económico donde yo estaba suscrito a Marvel Unlimited. Eso te abre toda la biblioteca de Marvel. claro. Digital, pago y legal. Y leíste Este, Marvel hasta morirte, hasta dejar. claro, una barbaridad. Después, y también la piratería la consumía, pero en ese momento me era más fácil de ese modo. Y la verdad es que consumí un montón. Y eso Bien, fue una locura realmente. y en qué momento, digamos, pasaste de lector a decir, hago algo con esto? Empiezo a meterme a hacer alguna nota, escribir en un blog, participar, colaborar. ¿Qué fue ese momento? ¿Fue ver a otros haciéndolo o alguna invitación específica? O alguna invitación específica, porque si bien cuando era chico, lo que más me atraía era la parte del periodismo, o sea, lo escuchaba a Corsi en Tiempos Violentos y yo me daba cuenta que si algo quería hacer con la historieta era por el lado del periodismo. Lo mismo me pasaba con el rock. Ujú. Este, en ese momento no lo desarrollé, quedó dormido. Hasta que hace unos años Bob Rubiano me invita a empezar a participar del sitio web donde estaba antes, que no lo nombro porque tengo un bozal legal. Este, y, sí, claro. Y ahí empecé. Y Ok. una cosa fue llevando a la otra y me resultaba mucho más entretenido hacer podcast que escribir. Y bueno, terminé con un podcast que ya tiene 114 programas grabados. Bueno, hablemos de qué podcast es, quién los integran y cómo es el funcionamiento del podcast, ¿no? Es un podcast semanal que se llama La Batea. Ujú. El equipo está integrado por Damián Pérez, Bob Rubiano, que ya lo mencioné, Diego Labra y Tommy Favero es el equipo titular, digamos. No estamos Ok. los cinco todos los programas, pero somos los que más fijos estamos. Y después sí, tratamos de tener columnistas invitados que aporten desde un conocimiento específico de lo que sea la columna de esa semana en particular. La idea es ir variando bastante los temas. Tenemos una tendencia que algunos lamentarán hacia Marvel y DC, pero también hemos tratado de todos los temas. O sea, cómic nacional tratamos Ujú. bastante. No es
que sea exclusivo de un tema, sino la idea es abrir lo máximo Ujú. posible lo que es la La historieta, divulgación de toda la historieta, de, exactamente. de toda, y por ahí sí la tendencia es más a Marvel y DC, porque es lo que más leímos y más sabemos. Es medio difícil, o me parece medio irresponsable a veces, hablar mucho de algo que uno no sabe tanto. Entonces, por ahí sí, cuando hay un tema en particular, tratamos de buscar, uno de los grandes desafíos es buscar, bueno, ¿quién puede hablar de esto? Y para Claro. mí eso es uno de los laburos que más me gusta hacer, encontrar la persona específica para un tema. Ujú. Esa producción me divierte un montón. Sí, bueno, una de las cosas que a mí me sorprendió era cuando vos dedicaste este podcast a Columba, invitaste a la gente de Columberos, em, porque no es algo tan afín, o sea, no hay tanto material de Columba para material escrito o periodístico sobre Columba. Esa es la verdad, es que es como medio un área gris, y fue uno de los podcasts que yo escuché con más atención, porque hablar, digamos, bueno, también era esto, me daba la impresión de que se reflejaba una parte del fandom, si querés decirlo de esa manera, o de los lectores que por ahí no tiene tanta representación en eventos, pero que existen, digamos, y están Ujú. ahí, que son unos cuantos aparte. Em, Nada, me sorprendió mucho esa elección y me pareció súper interesante, lo escuché con mucha atención. Em, Estoy haciendo un camino, Ujú. bueno, ya se puede adelantar que te invité a hacer un trabajo sobre Columba y Scorpio y Yo revitalizarlos encantado. para la temporada que viene, tener una columna periódica como las que solemos trabajar nosotros, porque tenemos por ahí una columna las columnas salen más o menos cada 2 meses las fijas. Ujú. Bueno, empezar a hacer una sobre la temática. Esa idea o esa invitación a la gente de Columberos, además de tener que ver con rescatar la historia de esa editorial, los tipos están rescatando un patrimonio cultural que de otro modo estaría perdido. Y hoy hay un catálogo enorme, enorme realmente de Columba, que es fácilmente accesible para cualquiera y está digitalizado. Es muy loco eso. Y la verdad es que, bueno, por ahí, más adelante en la entrevista volvamos a mencionar a la editorial porque me parece que tiene características que hoy no hay en Mm. Argentina. Vos aparte, bueno, participaste de los premios Cinder, tenés actividad, digamos, de la batea, has llevado adelante unas cuantas iniciativas. em, Digo, independientemente si por ahí en el blog se habla más de historieta, digamos, extranjera o Marvel y DC, que es lo que uno creció leyendo y por lo tanto es lo que más conoce, yo sé que también estás bastante metido con el ámbito nacional. Digo, ¿cómo lo ves en general al escenario o a la escena comiquera argentina actual? Digamos, ¿qué cosas te gustan? ¿Qué puntos débiles tiene? ¿Cómo lo ves ahí? Yo veo que estamos en una época muy interesante de lo creativo. Ujú. Creo que hay una libertad creativa enorme para laburar para los historietistas. Nunca hubo tanta cantidad de historieta diferente y de miradas sobre lo estético, me parece, sobre todo. Porque por ahí lo temático me resulta un poco homogéneo en algunos momentos. Ujú. No sé si, no, por ahí no es lo temático, ni siquiera lo ideológico o lo discursivo. Ok. Pe- pero me parece que desde lo visual es un momento impresionante. Y de cambio, y de revolución, y eso siempre es bueno, ¿no? Ujú. Y también desde el punto de vista económico, en el sentido de la cantidad de editoriales que hay, pujantes, inteligentes, bien trabajadas. Eso también resulta muy llamativo, porque además están hechas desde el más profundo amor por el medio y no de por ahí lo que sí había en otra época, que era ganar guita, pagarle pagar las obras a precio argentino y venderlas en Italia en otros valores europeos. O sea, todo eso hoy no existe. Las Claro. editoriales en realidad le están dando una banca, un apoyo, un sostén, porque la realidad es esa.
Y desde ese punto de vista es alucinante, sobre todo teniendo en cuenta la hermandad que uno encuentra cuando vas a una Crack Bam Boom, que me parece que es como un momento de un tratado de paz que hay alrededor viste que hay muchos quilombos, siempre hay quilombo. Y alrededor de la Crack está como el tratado de paz y en ese momento hay Son todos amigos. sí, hay una situación diferente. Y bien, entonces eso es muy, muy interesante, porque hay un movimiento importante, el manga la está rompiendo, creo que es la época, puede ser la época que la historieta esté desde el punto de vista del manga, ¿no? O con eso abriendo más negocios especializados. Porque si bien Claro. uno lo piensa de la historieta nacional, pero como cantidad de historieta vendida, me parece que en circuito comercial es uno de los momentos en los que más se está moviendo guita la historieta. Bueno, eso yo creo que está pasando, es un proceso que viene pasando hace algunos años, nada más que al principio, ahora de repente es muy visible, eso es lo que tiene, Ujú, digamos, pero es una curva ascendente cuando el manga incluso eh, ha influenciado hasta los modelos de producción de historietas de los chicos nuevos. Si vos ves algunos historietistas nuevos que se largan a hacer libros de 100 páginas y hacen 3, 4, 5 libros de 100 páginas. Eso antes a nivel de los fanzines, de la historieta más underground, era imposible de pensar. ujú. Eso ni siquiera, digamos, Los Cazzole, que es como la revista más icónica del fanzine, el mejor fanzine de la historia de la Argentina, lo que vos quieras, fueron 15 revistas donde los chicos hacían historias de 20 páginas, como mucho, algunas con continuidad, pero si pones desfigurado, que es por ahí la obra más emblemática de todo eso que hizo Salvador Sanz, son 130 y pico de páginas. No sé si llega a 130, ¿no? Entonces, de repente lo que vos ves hoy por hoy es que el manga influenció todo. No solamente es la comercialización ni el consumo, sino también hasta la producción de los chicos más, o de los artistas de ahora, ¿no? Digamos, yo pasaba por la Crack Bamboo hace poco, la última, y compré 15 números de un fanzine, todos hechos por un solo chico. Son como 250 páginas. Y le, Espectacular. y le preguntaba, digo, ¿pero esto termina? Sí, termina en el número 26. O sea, y Me llevaba más de la encanta. mitad, claro. Mirá, es la Eh, influencia del manga, yo la veía en lo estético, ujú. pero desde ese punto de vista todavía no la tenía detectada y me parece que eso es positivo. No, bueno, hay muchos de esa forma, ¿viste? Va, al menos creo que también influye de esa manera. Lo estético Eh, del manga tiene que ver con la forma que se produce también, o claro, sea, la claro, decisión, exacto, la si decisión rápida de resolver de una manera. vos necesitas entregar la serialización es para tal semana, para tal mes, y entonces por eso que se simplifica el Claro, arte o se hace más descomprimida la narrativa. Para entregar un libro por año existen los álbumes europeos, eso me da la sensación a mí. claro, claro, totalmente, no, pero, coincido prácticamente. Em, Vos, bueno, hablabas de eventos y yo también. ¿Cómo crees que los eventos influyen en el fandom? Digamos, viste que vos, yo creo que nada de todo esto pasaría si no tuviésemos los eventos, en el sentido de que no solamente es punto de encuentro, sino también de consumo. Digo, ¿cómo te funciona a vos? A mí me parece que los eventos han sido muy fructíferos para las editoriales en el último tiempo, sobre todo para solucionar el problema de la distribución a todas las ciudades que tiene Argentina. O sea, nosotros tenemos un Claro, problema claro desde logística a nivel nacional, no solo en historietas, sino en todo producto. Este, el sobre de figuritas está prácticamente el doble en algunas zonas del país que en otras. Entonces eso influye obviamente también en la historieta. Los eventos te permiten tener acceso a toda la gama de libros que se editan en un solo lugar, en un solo momento, y a precios un poco más accesibles. También vale decir que en el evento, con el PVP, la editorial gana más, gana ni muchísima hablar, más plata claro. que metiéndolo en un circuito con distribuidora y con mi querida, ¿no? Mm, Bueno, eso también es importante en una tirada
no Ah, muy no, ni hablar, ni grande, hablar. Hace la diferencia totalmente, te genera una totalmente. diferencia absoluta. O sea, más allá de todo lo lindo que es el contacto directo, hay algo que es numérico, que no tiene lugar a apelación alguna. O sea, ganás prácticamente un 50% más por libro. Bueno, eso es un montón. Ni hablar, ni hablar. Em, Dos preguntas entonces que van concatenadas para no saltearnos, Hay algo de los digamos, eventos que sí, temas. por ahí a veces me queda en deuda, ¿no? ¿Qué Y que cosa? no me hace disfrutarlos tanto a mí como asistente, que vivo en la ciudad de Buenos Aires y que tengo acceso a absolutamente todos los libros porque está lleno de comiquerías y la distribución acá es mucho más directa. Que tiene que ver con las charlas. A mí me queda una gran deuda en relación a las charlas de todos los eventos, ¿no? Yo soy el que cuando va a ir a un evento mira la grilla y a veces como persona que trata de hacer reflexiones cotidianas alrededor de la historieta, una charla en un evento sería algo donde puedo obtener abrir los ojos a cosas que todavía no se me ocurrieron. Y la verdad es que en ese sentido me cuesta encontrar charlas interesantes en todos los eventos. Ajá. En todos. Diría que casi sin excepción. Por ahí, sí, no recuerdo. Bueno, quedan pocas de esas en la memoria. Yo creo que deberían ser más repetidas o aprovechar en los espacios para hacer mesas redondas, por ahí que no sean abiertas al público, pero generar encuentros y Claro. debates y que la historieta construya sentido aprovechando esos encuentros, que sean mesas de debate cerradas, mesas redondas, invito a los editores, mesa de encuentro de charla de editores, de debate, de ver como los encuentros nacionales de un partido político, bueno, una cosa así. Eso sí me parece Ujú. que le ¿Qué falta un falta? poco Ok. en los eventos, sobre todo eventos tan convocantes como la Crack, que prácticamente son unánimes en materia de asistencia, ¿no? Hablando sobre la crack y sobre eventos y sobre charlas, vos generaste una charla. Pero yo Digamos, no a la raíz- generé, yo era asistente en esa charla, la No, no, perpetué por ahí. yo recuerdo, digamos, esto está bueno, recuerdo que vos hiciste un artículo, y ese artículo generó un debate importante y terminó reflejado en una charla de la Crack Boom con otros participantes arriba, ¿no? Está filmada y todo. Entonces, Pero fue la al revés, pregunta, ¿eh? Fue al revés, fue al revés. ¿fue al Fue revés? primero la charla y después yo la seguí. Ok. Por eso, yo lo que te digo es que la perpetué, porque cada tanto trato de revisitarla. Porque Ujú. bueno, en esa búsqueda de charlas me parece que esa es demasiado única. Y es una lástima que sea tan Tan única. unicornio esa, Ok. ¿no? Che, entonces la pregunta Crack Bam Boom es, ¿qué le falta a la historieta argentina? A mí me parece que, mira, la primera respuesta que creo que a cualquiera se le puede ocurrir es económica. Y es muy loco eso. Me doy Ok. cuenta como que siempre uno piensa, bueno, lo primero es, no, le falta guita, le falta más lectores, le falta apoyo estatal, publicidad. ¿Viste? Y las respuestas rápidas y usuales son esas. Y, y tratando de pensarlo tantas veces, bueno, prefiero pensarlo del contenido o desde lo que se produce. Y a mí me da la sensación que hoy le falta más lectura de consumo. Hace un ratito hablábamos de Columba, Ujú. le falta un poquito más de historieta por kilo. Que no venga la autora o el autor a decirme, no, porque acá quise hacer esto. No, conté una historia que es así, listo, ya está. Con la mercadería de la que hablaba Ronnie Wood, Claro. falta mucho de la mercadería, me parece. Falta mucho de decir, bueno, es una historia que empieza, termina, serializada, porque y ahora sí entro a la parte económica, cuando uno dice, no, porque falta lectores, falta y tal, o se quejan muchas voces, Martín Jiménez se queja un montón de que no tiene la cantidad de lectores que el manga o que los superhéroes, la historieta argentina, y era uno de los participantes de aquella. Y a mí me da la sensación que sí, lo que en ese sentido es obvio que eso le falta, pero eso es evidente, siempre vas a querer más además de ese punto de vista. Una parte de eso que falta para conseguirlo es decir, bueno, va a haber gente que no quiere una historieta
que sea tan de reflexión o que tenga un valor artístico o Claro. plástico tan elevado. No puede haber una historieta más argentina, más de todos los meses sale una revistita y está buena, la disfruto en la peluquería, en el salón del dentista. Eso no existe en Argentina. Está bien, está mal, lo podemos conversar. Falta. Yo creo que lo que vos haces de referencia es, no estás hablando de consumo masivo, sino de un consumo sustentable de cosas que puedan uno adquirir de forma sencilla, digamos. A Por ahí veces, no es masivo, no, que sea más claro, superficial, ujú, que sea más entretenimiento. claro, Estamos muy en una época de utilizar de más la palabra novela gráfica, y a veces la novela gráfica viene por el formato, pero también viene por las pretensiones que están atrás de eso. claro. Entonces, te preguntás por qué vende tanto el shonen de Ibrea, y es fácil, porque es entretenimiento, Ujú. pero también en el cine está pasando que vende más el entretenimiento que el cine más de autor. Bueno, siempre pasó en realidad. En Digamos, en el cine, Argentina tuvimos una época en los 80 que si ves el ranking de las películas más vistas, te sorprenderías. Tenés épocas de Fellini siendo la más vista de Argentina y el cine que nuestra generación piensa que era tan popular no lo era. claro. Ujú. Yo creo Y, que tiene que ver con lo que nos pasó a nosotros más del VHS que de lo que fue en el cine esas películas, pero bueno. bueno, pasa que también con el VHS llegó un cambio en el consumo. Eso es lo que sucedió, digamos. Sí, claro. Eh, y obviamente el principal exportador de películas es Estados Unidos. Entonces, de una u otra manera, Ujú. nos cambió a nosotros también la forma de consumir películas Ellos y son contenidos. entretenimiento, ellos tienen una Claro, conciencia de entretenimiento tremenda, hasta en cosas que no tienen nada que ver con entretenerse, pero hasta el deporte lo consumen más como entretenimiento. claro. Ni hablar, ni hablar. Y por contrapartida, digamos, si algo le falta, ¿qué cosa le sobra? Aunque suene un poco, sea cuerda floja, digamos, alguna cosa que vos No, crees que pero haya que evitar. sí, la belicosidad. Ujú. Está muy peleado todo siempre. Siempre hay un quilombo nuevo, siempre hay un conflicto, siempre hay una persona ofendida, hay un prejuicio Ujú. hacia otro, hacia otro actor, actriz de la historieta. La verdad es que en ese punto a mí me tiene harto. Me tiene harto de sufrido en carne propia un montón de cosas. Este, hasta ahí, mirá, me animo, lo voy a decir públicamente porque la verdad que es feo. Recientemente hasta recibí una amenaza. Ujú. De alguno que, Hice una claro. denuncia, ¿sí? O sea, imagínate qué nivel. Hay gente que no, con la que no he tenido contacto que sé que me tenía prejuzgada por tal o cual cosa. Una locura Ujú. eso. La verdad es que yo no creo que se tiene que terminar de una vez por todas, porque primero somos poquísimas personas que estamos metidos. Y después que, claro, somos muy pocos. Y Bueno, después vos como sabés que que no lo refrendamos por ahí ujú. en hechos tan fuertes. O sea, parece medio bruto lo que voy a decir, pero si después, en el momento que todos nos encontramos en la crack, no hay ningún quilombo, en realidad es que no hay ningún quilombo, y por ahí nos lastimamos al pedo. Mira, yo en eso te doy un poco a la derecha. Vos sabés que a mí, por ahí yo hice el camino inverso. Yo arranqué por ahí con algunos prejuicios y con algunos encontronazos, y después cuando hice el libro de hoy me di cuenta que en realidad es toda una gran comunidad y que todo el mundo tiene ganas de disfrutar de eso lo mejor posible. Y que a veces hay que estar un poco más abierto de mente y no bajar un poco la guardia, ¿viste? Y dejar que las cosas pasen y que las cosas fluyan y que nadie tiene la posta del todo y nadie está del todo equivocado tampoco. Entonces, lo que queremos hacer es disfrutar y a veces se disfruta diferente a lo que uno disfruta. Eso pasa, digo. Pero sí coincido que a veces bueno, un poco uno también se retira de las redes sociales, entonces ahí baja los dimes y diretes, pero Y eh, pero, ¿cómo hago para seguir divulgando sin historietas, participar de las redes sociales? claro. Por ejemplo, o sea, algunos posteos generan
una reacción importante. Entonces, si es el medio las redes sociales, ¿qué hago? O sea, solamente voy al feed del podcast y que alguien se lo encuentre de casualidad. No. Claro. La realidad es que el 60% del laburo de divulgación es en redes sociales. Ujú. Entonces, si no participás de las redes sociales, como divulgador estarías yo haciendo las cosas mal Claro. en algún punto de vista. Y sobre todo en el estilo mío, que es generar debate. O sea, hay algunas personas que tienen más capacidad analítica, otros que saben más de arte. A mí me sale mejor el generar debate, por eso hago podcast por ahí y no tanto artículo, porque es donde uno ¿A vos te gusta la charla y la opinión y que la va gente conversando, intercambie? sí. Claro. Y eso sin las redes es también muy difícil lograrlo. Em, y Es una hablando de... herramienta además, eso es como ese axioma que se dice, no, las redes sociales son tal cosa. No, es una herramienta, es un vehículo para algo. Y hablando de historietas, ¿qué cosas buscas en una historieta? O sea, ¿qué son las cosas que te llaman la atención de una historia o de una historieta? Digo, ¿cómo es que juzgás su calidad o qué es lo que buscas cuando las consumís? Hoy por hoy es prácticamente estoy consumiendo a nivel nacional algunas cosas que incluso no me llaman primeramente la atención. Eso en algún punto se está volviendo difícil. Pero inicialmente es entretenerme, es Ujú. pasar un buen rato. Yo mi idea inicial no era intelectualizar sobre historieta, o sea, pensar que puede traer otra cosa. Sí, eso lo fui descubriendo con el tiempo por ahí. Pero me parece que el sentido más básico es relajarse y pasar un buen momento. A partir de eso, todo. Claro, Y, y la realidad es que desde ese punto de vista que vos me decís, ¿qué te parece bueno? Hay el todo, porque no puede quedar ninguno de los elementos afuera. Por supuesto que va a haber historietas donde por ahí lo gráfico sea más fuerte que la parte de guión o de historia. Es más, depende la obra, me parece que al tener tantos elementos, porque a veces uno se queda solamente en guión y dibujo, pero el color es un elemento que por suerte en Historieta Nacional está apareciendo cada vez más. A veces hay rotulados que me alejan de una historieta. ujú. Entonces, en rotulados como los arqueros, ¿viste? Este, te das cuenta que están cuando se mandan cagada. Claro. Esa- Bueno, sí, a veces pasa em, digamos, es verdad, hay errores que solamente brillan cuando suceden. De otra forma, Exacto. y, Pasa y desapercibido. y el rol de esas funciones es la de efectivamente pasar desapercibido. Es tremendo eso. Sí. Em, y para ir cerrando un poco todo este periplo de hablar del medio y de hablar del periodismo especializado y demás, la recomendación de tres historietas. Pueden ser de cualquier lado, pero alguna argentina, aunque sea una. ¿Mm? La intención es acá hablar de lo que pasa en Argentina y me parece que es interesante remarcar épocas. Ok, Y, y voy a recomendar cuatro porque no sabía por dónde perfecto. cortar las épocas, ¿no? Me costaba un poco eso. A mí me parece que hay un hilo invisible en historias que va desde Buda, Trillo a Grimbau, Ujú. como los tres grandes contadores de historia que marcan tres generaciones diferentes. Es como que son tipos que marcan épocas. Claro. Y, y estoy muy enganchado últimamente con Sabarese, lo estoy leyendo completo y la verdad es que me está partiendo la cabeza, que es una historia que recuerda tal vez mucho al Padrino en algún punto, o a Érase una vez en América, o cualquier de ese tipo de historia de los italoamericanos en Estados Unidos. Es loco, la otra vez pensaba, bueno, y además lo que hace Cacho Mandrafina es
Es de una demencia. Sí, pero yo tengo acá unas cuantas Sabarese dando vueltas. Bueno, me parece que es de los laburos. Se menciona un montón, pero viste que no aparece en el top 3. No, y también hay mucha gente que pide una edición de eso. Yo en algunos medios, en algunos sectores, la gente pero estaría encantada de leerlo. Y hasta sé que hubo algún plan de edición Si de se eso, quieren pero al comunicar final, conmigo, tengo unas digitales muy lindas. gran historieta, En España USC sacó los 12 primeros episodios en blanco y negro, este, y y es que es una que historieta se de pueden blanco y negro, conseguir. totalmente, es una historieta de blanco y A mí negro. el color me gusta que tiene. Me genera clima. Y a mí el color de la historieta me gusta. Como lector de superhéroes, no te digo que lo necesito, que me parezca un requisito ni nada por el estilo, pero siempre se me hace más ameno. A veces el blanco y negro, si no es muy clara la línea, me empasta un poquito la narrativa. Lo tengo que admitir, pero es una cuestión de ojo y de lo que uno está acostumbrado. No estoy diciendo si ni es bueno ni es malo, sino es algo que me pasa a mí, pero Ujú. porque vengo del superhéroe. Y el superhéroe es a color. Bueno, Jodamos. en realidad Sabarese se publicó en Argentina la primera vez a color, Sí, se publicó en Columba, se publicó en D'Artagnan. em, sí, por Fue eso como lo la menciono, serie que el color insignia. lo tiene. Son como 130 y pico de capítulos o Sí, poquitos más de 140. La verdad es que se me pierde en un punto porque la serie termina un poco diluida al final, pero tiene unos capítulos, los primeros 50 capítulos son una cosa tremenda. sí. Eh, Además, Así el que, crecimiento del personaje, claro, para uno, yo como lector de superhéroes, que digo, bueno, es un loop esto, la verdad es que en Sabarese hay una es progresión. lento, Exacto. él evoluciona como personaje, incluso podría ser un poco más lento todavía, porque hay lugar para que sea un poco más lento. Me impresiona y me parece que desde el punto de vista de qué le falta a la historieta argentina, como yo decía, de consumo, ese tipo de historia de consumos le re faltan. Bueno, es que está justo en la línea que divide, digamos, el consumo del autor, digamos. Es como una de las dos casi perfecto, ¿no? Digamos, pues sigue siendo historieta de autor, evidentemente Siempre hay un historieta de autor, autor atrás de las pero historietas. no, pero en el sentido, digamos, más como artístico, autoral, de novela gráfica, si querés buscar o ese estilo de cosa, y al mismo tiempo es un consumo, ofrece el entretenimiento del consumo, a eso es lo que voy. Bueno, en ese punto de vista me parece que es ideal. ¿Y qué Y más? después eh, vamos a ir con cosas que estén disponibles. Me parece que hay alguna gente que no le gusta. A mí, Sarna de Trillo me gusta mucho. Ujú. Está recientemente publicada por Black Cat Studios. Y bueno, además de lo que hace Sáenz Valiente, que es una locura, junto al síndrome guastavino, me parece que además de ser una época, se dice trillo mala leche. Lo he escuchado. Es la época Trillo Mala Leche, efectivamente, yo Pero también lo he escuchado alguna vez. Es más verdad allá que de ser alguna. mala leche, lo que hay es una lectura de la dictadura militar desde la sociedad civil que no Claro. solemos hacer. Nadie piensa, o sea, hay cosas que son mucho más fáciles de pensar. Es fácil de pensar la ausencia de los desaparecidos, es fácil de pensar la ausencia de los familiares de los nietos que no están, es fácil pensar qué pasó con Martínez de Oz y cómo nos afectó históricamente a la economía, cosa que todavía sucede hoy en Argentina, pero desde el tejido de la sociedad civil, Claro. ¿qué nos deja y cuánta violencia nos deja? ¿Y cuáles son las Hay consecuencias de todas esas cosas en un largo plazo mucho más invisible? y que no es Claro. directo la relación con la dictadura. Si bien en Guastavino parece mucho más directo, en las obras parece mucho más directa. Esa omnipresencia de la violencia, que hoy es un problema también, creo que tiene que ver con eso. Ujú. Lo tenemos que pensar. Entonces, ¿Trillo es mala leche o en realidad nos está mostrando algo Que a subyace. partir de Claro, esas obras? O exacto. sea, el mala Ni leche hablar. cero, la realidad que vivimos, porque esas no, ninguno de las situaciones
Rego hasta viene un poco más, pero en Sarna no me parece nada inverosímil. Bueno, para vos que querías entretenimiento, como idea es la primera vez que escucho este razonamiento, me parece interesantísimo. Bueno, una de Bueno, pero Trillo, una de Trillo Wood. rompe un poco Claro. el entretenimiento en algún punto. Sí, bueno, yo tengo Es como el casualmente más hablando, entretenedor del que rompe el paradigma, yo ¿no? tengo acá versión, porque es una reedición, la edición nueva es una reedición en realidad, porque había una edición de Iron X, si no me equivoco, que anda por acá en la biblioteca, y también tengo una versión francesa que me la dio Trillo en algún momento, como un regalo, porque Trillo, si vos lo conocías y por ahí lo visitabas alguna vez, que yo tuve alguna oportunidad de hacerlo, te daba libros porque tenía para tirar para arriba de sus obras. Em, y nada, son ediciones hermosas. Y alguna vez estuve con Salas Bailiente en la época que él recién había terminado de sacar Sarna me mostró cómo pintaba y cómo le daba color a esas cosas. Increíble el laburo que hacía. No, Increíble. el color de Sarna es alucinante, ¿no? Es una Mm. locura. Bien, una Te de había Wood, una dicho, de Trillo, ¿y qué y nos una de queda? Greenbaum, Ok, que es Rexton. Rexton. Bueno, yo ¿Quién todavía lo mató a tengo en la pila Rexton? sin leer, así que ahí me contás Bueno, vos. no voy a hacer spoilers, pero ¿quién mató a Rexton? Evidentemente habla de un whodunit, de un quién Claro, mató, es un género bastante clásico, pero tiene una particularidad. Hay un metamensaje alrededor de la historieta. Rexton es un guionista de historietas ujú, y los sospechosos son dibujantes. Cada capítulo está dibujado por un artista diferente. ok, Para mí hay un metamensaje alrededor de estos quilombos de la historieta de los que hablábamos. También ok. subyace, está. Hay algunos hasta que son reconocibles. Bueno, yo te puedo decir algo. Escuché alguna vez a algún guionista decir, me mató la historieta con el dibujo que hizo. No tiene que ver con Recto porque era de otra escuela un poco más anterior, pero yo he escuchado esa frase en vivo y en directo. No, no, acá lo Em, matan al guionista directamente, ok, no a su historieta. Y la verdad es que es muy interesante. Diego tiene algunos trabajos donde lleva los límites, ¿no? De la historieta. Trabaja con cuestiones que tienen que ver con solamente se puede contar esto con una historieta. Recton, esa historia solamente se puede contar en una historieta. Cielo ujú, Alto, tal vez, solamente se puede contar en una historieta. claro, Sería muy difícil llevarlo a otro medio. Y diagnósticos también. Sería un delirio en otro medio. Bien. claro. Creo que Rexton es un muy buen paradigma de la historieta argentina. No solamente porque tiene muy buenos dibujantes y hay varios ejemplos, porque además Diego me parece es el paradigma de su época, sino que además hay un metamensaje alrededor de nuestro cómic y eso lo hace fundamental, me parece. Ok, ok. Bueno, y vos nombraste cuatro, o sea que falta la yapa. Y la chapa es una recién salida del horno, que es Santa Sombra de Paula Boffo, que me parece es un gran hallazgo. Habla un poco de esto que mencionábamos recién en su formato de una nueva generación que se la está empezando a jugar con historias un poquito más largas, Ujú. mucha influencia del manga, y me parece que estamos hablando de futuro. Entonces, Bueno, Paula tiene, no hay, sé qué edad tiene, hay pero es súper joven. pasado, Eh, presente y futuro. claro. Sí, aparte son chicos jóvenes que lo están haciendo ahora, digo, y están haciendo obra interesante en este momento. Porque antes por ahí, en otras épocas de la Argentina, había como un desarrollo autoral mucho más paulatino, de mayor producción y qué sé yo. Toda la gente que entraba en la escuela de Columbo, toda la gente que entraba en la escuela o en esas, digamos, máquinas de producción a la Scorpio,
y para llegar a la obra se llevaba un montón de tiempo más, a la obra, digamos, autoral más importante, y hoy por hoy son los chicos jóvenes los que están haciendo eso. Lo que Sorprende mucho. tiene, lo que tiene Santa Sombra es estética y por ahí desarrollo en cantidad de páginas propio del manga. Ujú. Hay una historia contada desde Argentina, desde algo muy local, que tiene que ver con leyendas del noroeste, que eso es muy interesante, porque, como decía, la historieta argentina más clásica, por ahí no se sitúa siempre en Argentina. Claro. Eso es una discusión que a veces uno no la ve porque se sentía muy argentina, pero no era, el Eternauta no estaba todo el tiempo. No Ujú. sucedía siempre la acción en nuestro escenario, a veces todo lo contrario. Había como, bueno, lo pongo allá, lo pongo en otro lado, había. Y entonces ese otro elemento también me parece fundamental. Y después, por supuesto, algo que está atravesando toda la historieta argentina, que no es solamente una autora mujer adelante de todo, sino la cuestión feminista delante de todo. Y me parece que hoy es el feminismo la temática fundamental o principal de gran parte de la historieta que se produce en Argentina y por eso Santa Sombra es un gran ejemplo. Por estética, por formato y por temática también. Ujú. Bueno, y aparte, Paula tiene una forma muy particular de representar la acción. Digo, vos, las secuencias de acción son tremendas, eso hay que decirlo. Sí, sí, por Em, supuesto. O sea, no abandona la acción. Por eso siento que es una evolución, ok. realmente. Me parece que hubo una época donde se habla mucho de esto, por ahí no es el espacio para, lo resumo, se habla mucho de la autobiografía como presencia en la historieta argentina. Y esa autobiografía por ahí en algún momento se sintió muy repetida. Bueno, a Ujú. mí me parece que acá estamos empezando a romper con eso. Lo rompe Paula, lo rompe Dolores Alcatena. Me parece que estamos saliendo De de ese ese periodo. momento, sí, Ujú. sí, hacia uno nuevo. Ni hablar, ni hablar. Bueno, Marian, nada, espectacular. Era simplemente hablar un poquito de lo que haces vos, de cómo es tu experiencia con el medio, de cuáles son tus intereses, cómo ves a la historieta argentina, qué obras te gustan, que eso es bueno, siempre una recomendación para que la gente se acerque. Y está bueno que lo hayas hecho con un montón de autores distintos y un montón de épocas distintas. Y se consigue. Si alguien sabe buscar en internet, se aparece, también se consigue para leer. En digital está Si no todo. me lo piden, no tengo problema. Lo demás se consigue porque está todo En editado libro. en libro, recontra conseguible. No puede faltar. Antes de cerrar, simplemente, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cuáles son las redes? ¿Cuál es el programa? ¿Dónde se El ve? ¿Dónde se programa escucha? es La Batea Podcast, está en Spotify, iVoox, Anchor, todas las plataformas de podcast. Y las redes, solo Instagram tenemos, que es @labatea_podcast. Si no, mi Instagram o mis redes sociales, mdcholakian es el Instagram, o Facebook, donde si ahí se genera debate, se pone picante. Sí, sí, hay picante. En el Facebook, Facebook es a las manos. Nació para la polémica. Eh, Sí, bueno, Mariano, muchas gracias por venir y por ser el primero de todo este ciclo, vamos a hacer 2 o 3 entrevistas más seguro. Muchas gracias. espero para verlas. Gracias por invitarme.